Amado Señor, te damos gracias por este nuevo día que tú nos das. Gracias por tu gran amor, por tu cuidado. Gracias por la provisión de vida que tú nos das día a día, Señor. Padre, gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros, Señor, porque tú reinas en nuestras vidas desde ahora y para siempre, Señor, porque hemos entregado nuestra vida hacia ti, Señor, para que seas tú el Señor. No solamente Señor de este mundo, sino el Señor de mi corazón. Y Padre, gracias porque tú reinarás por siempre, Señor. Y te damos gracias porque tú, a través del Espíritu Santo, estás obrando en nosotros tu buena y perfecta voluntad, Señor. Ayúdanos para que cada día podamos recibir de ti la buena palabra que tú tienes para nosotros y que aprendamos cada día como hijos obedientes a aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, Señor, para vivir y para hacer tu perfecta voluntad en esta tierra. Gracias te doy, papito lindo, a ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor, amén. Hoy es un día nuevo, hoy es un día diferente, hoy es un día vamos a exaltar y glorificar el nombre del Señor, amén. Cada semana hemos estado hablando acerca de este tema muy importante para la vida del creyente. El justo vivirá por fe. Y cuando hablamos que el justo vivirá por fe, hablamos básicamente de una vivencia con el Señor de una manera como Él quiere que vivamos. No como yo quiero vivir, no como las circunstancias me dice que viva, no como cierta iglesia me dice que viva, no como el pastor me dice que viva, sino como Dios me dice que viva. Y el mayor deseo que desde este lugar, de este ministerio, queremos que usted sea guiado por el Señor y que sea el Señor quien guíe sus pasos. Amén. Si Dios nos usa para poder compartir alguna palabra que sea de bendición para usted, gloria a Dios, pero que sea la palabra la que guíe nuestros pasos. Y es la palabra que nos dice que el justo vivirá por la fe. Amén. Pero a medida que vamos avanzando en este caminar de fe, amados hermanos, tenemos que enfatizar y enraizarnos cómo nosotros vamos a empezar a vivir esta fe. Y en este tiempo hemos estado hablando acerca de qué es lo que representa y lo que es nuestra fe, pero al mismo tiempo también hemos visto lo que realmente, cómo Dios quiere que vivamos como justos. Y Él quiere que vivamos por fe. Pero también nos hemos dado cuenta de que la fe está siendo atacada. ¿Por qué? Porque el diablo sabe claramente que si ataca tu fe, si detiene tu fe, si reduce tu fe, si elimina tu fe, ya te tiene en sus manos. Y puede hacer lo que él quiera contigo. Por eso hablamos de 10 enemigos de la fe, ¿se acuerdan? Enemigos que son algunos son muy violentos, muy fuertes, muy directos, otros son muy sutiles, que ni siquiera te das cuenta, que tú piensas que es algo normal, que piensas, yo no hago mal a nadie, ¿no? Hablamos justamente de la pereza justamente tiene ese refrán, yo no hago mal a nadie, estoy tranquilo acá, yo no mato ni una mosca, estoy tranquilito en mi casa, no hablo, ni siquiera hablo, ¿no? Y no nos damos cuenta que eso nos está robando que nuestra fe siga creciendo. Porque la fe no solamente es confesar, hermanos. La fe no solamente es conocer la palabra de Dios. La fe es aplicar la palabra de Dios. La fe es vivir la palabra de Dios. La fe es manifestar la palabra de Dios. La fe es decir que lo que Dios dice, eso es verdad. Y en esta mañana vamos a afirmar lo que hemos estado aprendiendo, porque Dios quiere que nosotros, amados hermanos, seamos fuertes en este. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde este mundo es muy acelerado. Este mundo es muy violento, este mundo es muy confuso, este mundo es muy simple, muy superficial. Este mundo te ofrece todas las cosas, ya ni siquiera en la puerta de tu casa, te lo ofrece delante de tus ojos. Ya lo tienes en tu mano, a través de un teléfono, tienes toda la información que quieras del mundo. Antes tenías que ir a una computadora todavía para poder conectarte y tener información. Muchos años más atrás tenías que ir a una biblioteca para abrir un libro y tratar de tener la información. Pero hoy lo tienes delante de ti, ¿no? Y qué interesante es que la palabra de Dios nos hablaba acerca de que delante de ti, ¿no? Dice que la palabra, esta es la palabra de fe que predicamos, ¿no? Que está en tu boca y en tu corazón, y está delante de ti para que tú puedas anunciarlo. Pero ahora las malas noticias están ahí, a la voz, al alcance de todos. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos estamos expuestos a esta información, sea buena o sea mala.
porque el bien y el mal están allí, hermanos. Y por eso que nosotros queremos cada día enfatizar que nuestro caminar con Dios es un caminar de fe. Y este caminar de fe no significa un caminar color de rosa, sino es un caminar que vas a tener problemas, vas a tener momentos difíciles, vas a tener cosas que de repente todo el mundo te da la espalda. Pero la pregunta es, ¿vas a continuar con la fe? ¿Vas a continuar confiando en Dios? ¿Vas a permanecer, seguir siendo fiel al Señor? Y qué importante lo que la palabra nos habla en el libro de Hebreos. Vamos un ratito a Hebreos, capítulo 6, vamos empezando. Hebreos, capítulo 6, verso 12. Hebreos capítulo 6, verso 12 nos va a hablar un tema muy importante. El escritor de Hebreos habla mucho acerca de lo que es la vieja, lo que pasaba con el pueblo de Israel, la iglesia inicial, la iglesia primitiva, digamos. Porque muchos, si ustedes saben, la iglesia primitiva, casi el 100% eran judíos y ellos conocían la ley de Dios, sabían la ley hebrea, sabían cómo estaba moviendo, cómo funcionaba, cómo era. Ellos estaban ahí al tanto, ¿no? Entonces, el escritor de Hebreos habla acerca de manifestarle este contraste entre lo que era la ley de Dios dada al pueblo hebreo y lo que ahora es la nueva vida que tenemos en el Señor, en Cristo, ¿no? Y da consejos muy importantes para que nosotros como iglesia de Dios podamos estar, ¿no? Conectados al Señor. La idea, amados hermanos, de todo este tiempo es que nosotros nos enfoquemos en el Señor, ¿no? Y es que nosotros podamos conocer cada día más y mejor al Señor. Amén. ¿Cuántos quieren conocer más al Señor? ¿Cuántos quieren que esa vida que tú conoces al Señor pueda ser guardado en tu corazón y tú puedas aplicarlo en tu vida? Porque mucho conocimiento, la Biblia dice que te envanece, pero el amor de Dios, la presencia de Dios en tu vida, ¿no? Va a ser de bendición para, no solamente para ti, sino para los demás. Amén. Entonces, Hebreos capítulo 6, verso 12, miren lo que dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué cosa? Heredan las promesas. Y en este tiempo vamos a enraizarnos en este versículo que nos va a ayudar a poder profundizar más para que nosotros podamos crecer más en la vida del Señor. ¿Cuántos queremos crecer más en el Señor? Todos aquellos que queremos crecer en el Señor tenemos que pasar mayor tiempo con la palabra. Por eso dice la palabra, no os hagáis perezosos. ¿Cuántos son perezosos aquí? Si somos perezosos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a dejar esa pereza. Hay un momento en nuestra vida que sí, no somos perezosos, a veces no queremos hacer algo, nos agarra el cansancio, la flojera, de repente nos aburre, y es eso, es normal, hermano. No es malo, ¿no? Declarar que yo estoy mal. La Biblia dice en Proverbios que si tú encubres tu pecado, no vas a prosperar, pero si tú lo confiesas, y el punto aquí es que te apartas de él, o sea, yo decido dejar de ser perezoso, entonces voy a recibir una bendición y la provisión es del Señor. Por eso justamente dice acá Hebreos 6, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores. Y justamente en Hebreos, el capítulo 11, tenemos una gran galería de ejemplos y modelos para que nosotros podamos imitar su fe. Por eso dice, seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué pasó con ellos? Heredaron las promesas. Amén. Heredaron las promesas. Dios quiere bendecir tu vida. ¿Cuántos queremos ser bendecidos por el Señor? Amén, todos. Creo que ese es el gran deseo de toda persona, poder ser bendecido por Dios. Pero la pregunta es, ¿cuántos nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra vida al Señor completamente? ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle, Señor, tú eres el Señor de mi vida, yo me rindo a ti de todo corazón? Señor, mi vida es buena, pero no me importa mi vida, yo la tengo por basura, como decía Pablo, a fin de conocerte a ti. Y a medida que nosotros decidimos conocer al Señor a través de la fe y la paciencia, vamos a poder, ¿qué cosa? Heredar las promesas del Señor. Amén. Y para que nosotros podamos, amados hermanos, afirmar esta herencia, vamos a tomar como referencia también los versículos que hemos estado hablando día tras día, semana tras semana últimamente, de que el justo vivirá por la fe. Para Dios es muy importante que el justo entienda que su vida depende de su fe.
que su vida depende de la fe puesta en el Señor, que tu vida depende de lo que Jesús hizo por ti en la cruz, tu fe puesta en Jesús, y que es necesario que tú puedas entender que necesitas cada día afirmar eso en tu vida, ¿no? Por eso que vamos a ir, digamos, conociendo un poco más de lo que Dios nos dice, porque hay 4 pasajes en la Escritura, no uno, no dos, 4 pasajes en la Escritura donde el Señor nos dice claramente que el justo vivirá por la fe. Si Dios expresó esta misma frase 4 veces en la palabra de Dios es porque es muy importante para nosotros. Y si nosotros vamos a tomarle ese valor, así como Dios lo ve, entonces vamos a darnos cuenta que nuestra vida está directamente ligada a nuestra fe. Por eso es que cuando Jesús estaba haciendo milagros, señales y prodigios, Él lo hacía porque la gente tenía fe en Él, creía en Él. Viajaban de lugar tras lugar y se movían por diferentes lugares para llegar a ver a Jesús porque sabían que en Él estaba la respuesta. Pero lo contrario, lo opuesto, es que cuando Él estuvo en el lugar donde Él estaba, había crecido, la gente no creía en Él. Y la Biblia dice que ahí no pudo hacer muchos milagros. ¿Y saben por qué no hizo muchos milagros? Porque no confiaban en Él. Entonces, a medida que nosotros empezamos a confiar en el Señor y está nuestra fe en Él, vamos a empezar a poder vivir una vida totalmente distinta. Entonces, en este tema de que el justo vivirá por fe, el primer versículo que encontramos es en Habacuc, Antiguo Testamento, capítulo 2, verso 4. Es importante ver que nuestro Dios nos habla de la fe desde el principio, hermanos, no solamente en el Nuevo Testamento. Porque muchas veces hemos pensado que la fe solamente se pronunció recién o empezó recién a Dios a manifestarlo en el Nuevo Testamento. Pero no, la fe viene desde el principio, desde Génesis. Por eso en Habacuc capítulo 2, verso 4, en la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Mira a los orgullosos, dice, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad o por su fe a Dios. Amén. Eso nos dice Habacuc, ¿no? Y hoy vamos a hablar acerca de Habacuc, pero vamos a continuar con los siguientes versos. El siguiente verso que hemos estado viendo ya semana tras semana es Romanos capítulo 1, verso 17. ¿Se acuerdan? Porque en el Evangelio, ¿qué dice? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Qué dice? Mas el justo por la fe vivirá. Esta buena noticia, amados hermanos, que todo ser humano recibe ahora, es por causa de la fe. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Y el otro versículo que también nos habla acerca de la fe está en Gálatas capítulo 3, verso 11. Gálatas capítulo 3, verso 11. Miren lo que va a decir ahora. Y por la ley, dice, ninguno se justifica para con Dios. Y es evidente, ¿por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Aquí Gálatas está hablando, está haciendo una comparación entre la ley y la gracia, entre la ley y la fe. Dice, ¿no? Que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Amén. Y el último pasaje que habla acerca de el justo vivirá por la fe es en Hebreos capítulo 10, 38. Dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, dice, ¿qué dice? No agradará a mi alma. No agradará a mi alma. A través de todos estos pasajes, hermanos, un factor común es que el justo vivirá por la fe. Amén. Que el justo vivirá por la fe. Son diferentes circunstancias, diferentes momentos, diferentes formas como estaba enseñando el apóstol Pablo y el escritor de Hebreos y Habacuc respecto a la fe. Cómo un justo vive por fe, cómo Dios está esperando que tú vivas tu vida cristiana, cómo Dios está esperando que tú puedas vivir una vida que realmente agrade al Señor. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, la Biblia dice que nosotros hemos pasado de muerte a vida, ¿verdad? Y hemos decidido tomar el camino
o mejor dicho, Dios tuvo misericordia y compasión de nosotros y nos aceptó en su familia, en su reino. Y empezamos a ser parte de la familia del Señor. Y por eso que Dios nos dice ahora, tú tienes que empezar a vivir una vida nueva, una vida diferente, una vida que agrade al Señor. Y en Hebreos 11:6 claramente nos dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Si yo quiero vivir una vida que le agrade a Dios, no solamente es tener a Jesús en mi vida, sino tengo que creer que eso es verdad. Yo tengo que creer que esa es una realidad en mi vida. Y voy a empezar yo a vivir agradándole al Señor, porque yo voy a empezar a vivir por fe, porque eso le agrada al Señor. Amén. Entonces, vamos a ver un ratito, vamos a tomar, como si hoy día vamos a empezar a hablar acerca de una fe que no se cansa de esperar. Nuestra fe, amados hermanos, tiene que ser una fe perseverante. Nuestra fe no es una fe de hoy día. Nuestra fe no es una fe de una semana, de un mes, de un año. Nuestra fe tiene que ser constante. Nunca debemos de desmayar en nuestra fe. Muchos han esperado al Señor y deseado del Señor muchas cosas, pero han dejado de esperar en Él. Han caído en ese deseo. Y ya muchos se han enfriado. La palabra de Dios habla de muchos que muchos se enfrían. Por eso el Señor Jesús diciendo, encontraré fe en aquellos tiempos cuando haya mucha opresión. Estamos viviendo tiempos donde la gente ya no está buscando al Señor. La gente ya está, la generación, la nueva generación, están en otro tipo de pensamientos, ideas. Tal vez los que somos mayores todavía tenemos nuestra esperanza, nuestra fe, porque hemos sido formados así de pequeños. Pero la generación de este tiempo tiene otra manera de pensar, tiene otra manera de ver las cosas, tiene otra manera de enfocarse en las cosas. Y ellos no son, por ejemplo, no saben esperar. Los chicos de este tiempo son muy impacientes, ellos no esperan mucho tiempo. El sistema del mundo es rápido, por eso la comida rápida es pasión para los jóvenes de este tiempo. El internet, la conectividad, ahora tener todo en la mano a través del celular, los juegos, todo tiene que ser rápido. Y ahí es donde están ellos felices. Pero si tú le pones un juego que es lento, muy, tal vez demora mucho, no se aburren, no quieren, se cambian. Por eso qué importante es que aprendamos que tenemos nosotros una fe que no se cansa de esperar. Amén. En Hebreos capítulo 6 verso 12 vamos a leer nuevamente ese texto, pero lo voy a leer ahora de la nueva traducción viviente. Miren lo que dice. Dice así. Entonces dice, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredan las promesas de Dios. Heredan las promesas. ¿Cuál es el objetivo de nuestra fe, amados hermanos? Vivir conforme al plan y al propósito y el deseo de Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos ha prometido, nos ha ofrecido, nos va a dar cada día en nuestras vidas? Sus promesas. Las promesas del Señor, amados hermanos, nunca van a dejar de ser. Las promesas del Señor nunca van a fallar. Las promesas del Señor siempre van a estar allí disponibles para todos, pero todos aquellos que van a perseverar, todos aquellos que se van a esforzar, todos aquellos que van a estar constantemente creyendo que realmente Dios es el Señor. Por eso dice, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, dice, ¿no? Seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas del Señor. Amén. ¿Cuál es nuestro objetivo de nuestra vida diaria, amados hermanos? Es agradarle a Dios en todo. Amén. Si tú estás viviendo en esta vida y aún estás respirando, tú tienes que ser, todo lo que tiene, todo lo que haces y todo lo que tiene que ser es para agradarle a Dios en todo. Amén. Por eso la Biblia dice en Salmos, ¿no? Todo lo que respire, ¿qué tiene que hacer? Alabar al Señor. Entonces, no es una, ¿qué le puedo decir? No es una opción de vida, es una forma de vida. Todo el que respira, alabe al Señor. Amén. Por lo tanto, vamos a ver lo que nos dice entonces Habacuc, capítulo 2 verso 4. Y lo voy a leer ahora en la versión Palabra de Dios para Todos. Porque Palabra de Dios para Todos nos habla de una manera un poco más descriptiva, un poco más contextual, hablando un poco más del contexto que está pasando en Habacuc. Y para entender un poco la historia y poder entender lo que Habacuc está diciendo acá,
Justamente Habacuc escribe estas palabras cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, está pasando un momento muy, muy difícil. En el capítulo 1 de Habacuc, Habacuc está hablando y nos dice que el pueblo de Israel ha entrado en una situación tan desastrosa, tan violenta, tan perversa, tan mala, que él se entristece por ver esa situación, como está. El pecado abundaba en ellos de una manera tan atroz, que era peor que otras naciones paganas. No había temor de Dios en ellos. Y Habacuc se lamentaba decir, Señor, ¿cómo puede ser que ellos estén así viviendo de esta manera? ¿Cómo pueden estar viviendo de una manera tan contraria a ti, siendo rebeldes, siendo contrarios a todo lo que tu palabra nos dice a través de la ley? Y Habacuc está tan triste y el Señor le da una palabra y le dice, voy a levantar una nación que va a venir y los va a destruir, Babilonia. Y él dice, ¿cómo puede ser que tú a los inmundos, digamos, a los impíos, vengas para que, venga, que a través de los impíos tú hagas juicio contra tu nación, contra tu pueblo, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, pero Dios siempre va a guardar a su pueblo. Y lo va a hacer de una y mil formas, porque Dios nos ama, nos ayuda. Pero a veces, a pesar de todas las formas como Dios quiere ayudarnos, nosotros nos rebelamos contra Él. Y no escuchamos el consejo del Señor. Y Dios hace una promesa, ¿no? Y le dice que va a venir situaciones muy, 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 muy fuertes contra ellos. Y que Él quiere que el Señor quiere que realmente las cosas no sean de esa manera. En el verso 2, antes de este versículo, voy a leer el verso 2. Miren lo que dice. Y el Señor me respondió así, porque Habacuc le estaba diciendo, Señor, ¿cómo puede ser que los impíos vengan a hacer juicio contra nosotros? ¿Por qué Babilonia va a venir y destruir lo que Dios estaba profetizando? Y lo que pasó luego, ¿no? Porque vino Babilonia y obviamente se llevó cautivo a toda la nación de Judá. Dice, y el Señor me respondió, escribe claramente en tablillas la visión para que puedan leerlo de corrido. Y cuando dice leerlo de corrido significaba para ellos que sea difundido en toda la nación y que todos puedan entender lo que Dios estaba diciéndoles, ¿no? Verso 3 dice, esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalada. Aunque parezca que demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. Amén. Y aquí básicamente lo que Dios le está diciendo a Habacuc, le está diciendo que no se preocupen, porque vendrá un momento que el que ha de venir, va a venir. Y es importante para este tiempo, para la iglesia de hoy, que necesitamos vivir con esa expectativa que un día aquel que dijo que iba a volver, va a volver. Y Él va a volver porque Dios ha prometido que va a volver. Amén. Y en el verso 4 dice, el que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión, no se comportará conforme a ella, pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. ¿Quién es el aprobado por Dios? El justo, el justo. A todos aquellos que somos justos, somos aprobados por Dios. ¿Y quién es un justo? Todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo Jesús y que a través de su muerte y su sacrificio en la cruz nosotros hemos podido volver a vivir, a reconciliarnos con Dios, a ser quitado del pecado de nuestras vidas y poder tener una correcta posición, una correcta vida delante de Él. Por eso dice, pero el aprobado por Dios, ¿qué va a ser el aprobado por Dios? Vivirá, ¿por qué? Por su fe. Y esto me hace recordar cuando Jesús estaba caminando en esta tierra. ¿Y saben lo que pasaba cada vez que él caminaba? Él buscaba la fe de la gente. Él buscaba siempre, decía, por tu fe te ha hecho sano. Tu fe te ha salvado. Su fe ha hecho que ustedes sean sanos. Su fe. Siempre Dios enfatizaba en qué estás creyendo. En quién pones tu confianza. En qué pones tú tu mirada en los momentos difíciles. ¿A quién clamas cuando estás en momentos de dificultad y problemas? Cuando estás desesperado, ¿a quién estás clamando? ¿No? Por eso dice, el que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión, no se comportará conforme a ella. O sea, había mostrado una salvación, una respuesta, una solución para el pueblo de Israel. Pero muchos de ellos se cansaron.
Muchos dijeron, no, no puede ser, sigamos viviendo como está porque Dios no va a cumplir su promesa. Dice, pero aquellos que esperan confiadamente en Él, pero aquellos que estamos confiados en el Señor, aquellos que esperamos esta gran promesa que Dios dijo que no demora, aunque pienses que ha demorado, no va a demorar, ¿no? El verso 3 decía, ¿no? Aunque parezca que demore en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. Pero aquellos que se cansan en esperar el cumplimiento de la visión, no se comportarán conforme a ella. Pero el aprobado, pero aquel que ha puesto su confianza en Dios, pero aquel que es justo, aquel que nunca ha sacado la mirada del Señor, ¿saben qué va a pasar? Va a vivir por su fe. Por eso es importante que nosotros debemos de entender que si nosotros empezamos a vivir una nueva vida con el Señor, si nosotros empezamos a decidir o hemos decidido de apartarnos del mal, apartarnos del pecado y empezar a vivir una vida nueva con el Señor, tenemos que estar expectantes de que tu fe en Él, tu confianza en Él, tu expectativa de Dios, nunca, nunca te va a fallar. Amén. Y Dios quiere que nosotros estemos confiados en el Señor, que no, que sepamos esperar, que aprendamos a confiar y depender del Señor, aunque parezca que todo está de cabeza, tú confía en el Señor. Y vamos a ver una historia en la Biblia de alguien que decidió no esperar en Dios, que alguien que decidió moverse por las circunstancias, que alguien que decidió pensar que Dios se había olvidado de él y hizo cosas que no debería haber hecho, y eso le trajo abajo su reino. Amén. Hablo del rey Saúl. Vamos a 1 Samuel, si usted tiene su Biblia, acompáñeme a 1 Samuel, capítulo 1, 1 Samuel, perdón, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13. Dios había puesto a un rey en Israel porque Israel quiso un rey. Dios quiso ser el rey de la nación de Israel, pero ellos dijeron, no, queremos un humano, un rey, así como todas las naciones tienen, nosotros también queremos un rey. Y Dios le puso un rey, porque ellos quisieron tener un rey. En su voluntad permisiva, el Señor permitió que el pueblo de Israel tenga un rey y levantó a Saúl, ¿no? Y Saúl empezó a reinar en Israel y lo empezó a hacer con el deseo de poder honrar al Señor de todo corazón. Creo que cada uno de nosotros empezamos de esta manera, siempre con el deseo de honrar al Señor con todo nuestro corazón y sentirnos muy bendecidos porque Dios tocó nuestra vida, Dios nos llamó. ¿Cuántos hemos sido llamados por Dios? Todos nosotros que hemos creído en el Evangelio hemos sido llamados por Dios para vivir una vida diferente, no una vida como hemos estado viviendo antes, sino una vida conforme a los planes y propósitos del Señor. Amén. Pero ¿qué pasó con Saúl? Con Saúl. Saúl pues había entrado en, bueno, sabían ustedes que Israel estaba en guerra con los filisteos. Y la guerra era tan fuerte, tan dura, que a veces pasaban momentos digamos, bastante necesidad de Dios para poder salir adelante, ¿no? Y dice que ellos estaban pues en guerra con los filisteos y los filisteos estaban pues de una u otra manera atacando al pueblo de Israel. Y a un lado estaba Saúl con todo su ejército y veían que los filisteos se venían con todas las fuerzas para tratar de aniquilarlos. Y ellos obviamente no tenían una respuesta porque no llegaba el profeta Samuel aún a poder ungir o hacer la ofrenda al Señor. Pero miren lo que pasa, vamos a leer la historia a partir del verso 6, perdón, verso 7, porque ellos sabían que en ese momento estaban en aprietos, el rey y todo su ejército sabían que estaban en un momento muy difícil y que si ellos seguían ahí estando en esa situación un poco pasivos, digamos, iban a ser aniquilados por el pueblo de los filisteos. En el verso 7 dice, algunos hebreos incluso, dice, ¿no? Vamos a leer desde el verso 5, ¿ya? Para poder entender mejor. Dice, los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Dice, contaban con 3.000 carros, 6.000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena de la orilla del mar. Avanzaron hacia al Micmas, al este de Bet Eben, y allí acamparon, ¿no? Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado, ¿no? Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. El pueblo de Israel, amados hermanos, pregunto, ¿quién era Israel? ¿Se acuerdan? Era el pueblo de Dios. Supuestamente ellos deberían de estar confiando en Dios. Debían de estar sabiendo que Dios lo iba a cuidar, lo iba a guardar.
Pero ellos, sin embargo, no estaban en esa actitud. Fíjese, estamos hablando ahorita desde ahora, cuando ellos ya tenían temor del enemigo y no ponían su confianza en el Señor. Vivían una vida como tal vez muchos de los cristianos. Somos el pueblo de Dios, cantamos en la iglesia. Somos la iglesia escogida del Señor. Se nos hincha el pecho de cantar. Pero cuando vienen los momentos difíciles, las circunstancias, los problemas, no salimos adelante confiando en Dios, sino que empezamos a vivir una vida lejos de la voluntad de Dios, ¿no? Y el pueblo de Israel estaba acá de esa manera, siendo atormentados de una u otra forma por el pueblo filisteo, siendo traídos, amados hermanos, de una u otra manera a que ellos empezaran a vivir una vida un poco desordenada, puestos sus ojos en las circunstancias, no puestos sus ojos en el Señor. Y a veces nosotros como iglesia de Dios estamos más puestos nuestros ojos en las circunstancias, en los problemas, que poner nuestra mirada en el Señor. Y ellos estaban, dice, tan asustados que se fueron a esconder entre las cuevas, las cavernas, los matorrales, las rocas, las zanjas, los pozos, por todos lados se fueron a esconder de temor. Fíjense que esto está pasando ahora y lo mismo que pasó cuando apareció el gigante Goliat con los filisteos. Se escondían detrás de las rocas asustados, temerosos. Se habían olvidado de su Dios. Se habían olvidado que su Dios es más poderoso que cualquiera que se pueda levantar contra ellos, ¿no? Entonces dice verso 7, algunos hebreos incluso cruzaron el río Jordán para huir al territorio de Gad, en Galat. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. ¿Cómo estaba el ejército? Temblando de miedo. Si ustedes notan, esta misma actitud de este ejército es la misma actitud que tuvo más adelante cuando estaban frente al gigante Goliat. Tenían miedo, dice, ¿no? Y allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel. Pero pero Samuel no llegaba. Entonces, bueno, Samuel no llegaba. ¿Qué pasaba acá? Samuel había dicho a Saúl que vayan a la guerra y que él iba a llegar en 7 días para poder hacer una ofrenda al Señor y recibir la ayuda del Señor a través de este sacrificio que iba a hacer él. ¿Por qué? Porque estaba establecido dentro de la ley de Dios, la ley mosaica, la ley de los israelitas, que el único que podía hacer ofrenda a Dios era el sacerdote o el profeta. Otra persona no podía hacer sacrificio. No era que yo me levantaba y mataba a mi cordero acá a hacer un sacrificio al Señor, no. Si yo hacía ese sacrificio no servía, no valía, no llegaba al Señor, ¿no? Entonces él había dado las pautas al rey, cómo deberían de ser las cosas. Pero sin embargo, dice, ahí estuvo 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaron a desbandarse, fíjense, los soldados empezaron a desbandarse. O sea, en pocas palabras, los soldados estaban ya desanimados, estaban ya escapándose, yéndose, huyendo. Habían estado aterrorizados por las circunstancias. Al ver esta situación, ¿qué hizo el rey? ¿Clamó al Señor? No. ¿Qué hizo el rey? Tomó un lugar, hizo algo que no le correspondía. Él no pudo tener esa capacidad de esperar, de ser paciente para esperar la promesa de Dios. Miren lo que hizo el rey. Saúl ordenó, verso 9, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. La desesperación de un líder es que a veces él quiere hacer todas las cosas, aunque no le corresponda hacer las cosas, deshonrando a Dios. ¿Y este rey qué hizo? Sí, puso a hacer algo que Dios no le había dicho que haga. Dice, verso 10, y en el momento que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel, el profeta. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel reclamó. Miren lo que dijo Samuel. ¿Qué has hecho? Le dice a Saúl. Y Saúl respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, o sea, ya se estaba muy desanimada, estaban desertando, estaban que se escapaban, pero tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, o sea, estaban frente a ellos ya para atacarlos, pensé, dije, ¿no? Los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado al Señor, al favor del Señor.
Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Fíjense que a veces, amados hermanos, cuando nosotros quitamos la mirada del Señor, pensamos que lo que yo pueda hacer va a ser lo mejor y que lo que Dios está esperando simplemente no va a ser lo bueno. Este rey pensó y dijo, las circunstancias me están llevando, me están impulsando, me están moviendo a hacer algo, porque yo creo que el profeta no va a llegar o llegará no sé cuándo, pero ya tengo al enemigo aquí en la puerta de mi casa y necesito hacer algo. Y a veces como hijos de Dios no sabemos esperar, hermanos. No sabemos, no hemos aprendido a esperar en Dios. No hemos aprendido a confiar en el Señor. No hemos aprendido a mirar al Señor en primer lugar antes que las circunstancias. Cuando nosotros decidimos no caminar por fe, sino caminar por vista, no vamos a agradarle al Señor. Cuando nosotros decidimos movernos por las circunstancias, por lo que se venga o por lo que pase, y no mirar a Dios en primer lugar, vamos a estar en aprietos. Este rey pensó y dijo, bueno, el ejército se me está, digamos, desmoronando. Ya tengo al enemigo aquí en la puerta de mi casa por destruirme. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que yo hacer algo y voy a empezar a hacer las ofrendas, tengo que hacer cosas que no le correspondían hacerlas. Por eso Samuel cuando viene y le dice, ¿qué has hecho? Le dice, ¿no? Dice en el verso 13, miren lo que le dice, te has portado como un necio, respondió Samuel. A veces, hermanos, hacer cosas fuera de la voluntad de Dios es actuar como un necio, como una persona que obviamente hace locuras, hace cosas que realmente van a deshonrar a Dios. Dice, no has cumplido el mandamiento que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre conforme a su corazón y le ha designado gobernar su pueblo, pues tú no has obedecido. Dios le estaba, a través de Samuel, estaba diciendo a Saúl que por causa de su impaciencia, de no saber esperar, de querer realmente acelerarse o avanzar o moverse por las circunstancias, había generado que él perdiera su reino. Y Dios empezó a tratar con él y obviamente el rey quedó, como se diría, ¿no? Descalificado. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque como justos, como hijos de Dios, nosotros vivimos por fe cada día de nuestras vidas. No solamente cuando tengo un problema en mi vida, no solamente cuando tenga alguna necesidad, no solamente cuando todo me vaya mal, voy a clamar al nombre del Señor. No, el caminar de fe significa caminar constantemente una vida dependiente de Dios. Cuando estoy bien, gloria al Señor, gracias Padre, porque yo dependo de ti para estar bien. Cuando vienen momentos difíciles, gracias Señor, porque tú me sostienes de tu mano y tú no permitirás que yo caiga, sino que siga adelante. Dios anhela, hermanos, que nosotros cada día estemos viviendo una vida de fe constante para agradar y para alabar al Señor. Amén. Porque muchas veces, hermanos, cuando permitimos que nuestra vida no sea recta delante de Dios, vamos a entrar en orgullo. Y el orgullo muchas veces, hermanos, ¿qué va a hacer? Nos va a sacar de la voluntad y los propósitos de Dios. Muchas veces cuando no dejamos, no, o sea, sacamos la mirada del Señor y empezamos a ver las circunstancias, los problemas, las enfermedades, los dolores, el caos que vivimos en este momento y no vemos a Dios, vamos a empezar a vivir de una manera contraria a la voluntad de Dios. Y vamos a creer que nosotros podemos darle la solución, que nosotros podemos hacer lo que Dios no puede hacer. Y pensamos muchas veces que Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Cuántos hemos pensado que a veces Dios se ha olvidado de nosotros? Pero hermanos, Dios nunca se olvida de sus hijos. Él siempre está ahí atento, esperando que nosotros clamemos a Él, que invoquemos a Él por ayuda. Por eso es que cuando nosotros necesitamos ayuda, siempre tenemos que clamar al Señor, porque de Él viene la salvación, de Él viene la ayuda. Cuando Pablo y Silas habían sido hechos presos y habían salido de la cárcel de una manera milagrosa,
El carcelero se iba a matar, dijo, oh, ya mi vida ya se acabó mi vida, porque si los presos se escaparon, me van a matar a mí mañana. Pero ¿qué le dijo Pablo y Silas? No, 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 no hagas eso. Acá estamos nosotros. Y el hombre dijo, wow, ¿qué están haciendo? Y simplemente él se acercó y dijo, ¿cómo yo puedo ser salvo? ¿Yo cómo puedo vivir una vida diferente ahora? Y ellos le dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando nosotros miramos a lo alto de donde viene nuestro socorro y clamamos al nombre del Señor, vamos a ser salvos de cualquier circunstancia. Amados hermanos, es tiempo que vivamos nosotros o sea, cada momento de nuestras vidas mirando a lo alto, de donde viene nuestro socorro. E invoquemos el nombre del Señor, porque es el Señor quien nos salva, es el Señor quien nos ayuda, es el Señor quien nos va a dar esa fortaleza que necesitamos. Pero a veces nosotros caemos en esa tentación, se podría decir, de mirar las circunstancias, de levantar los problemas por encima de Dios y pensar que los problemas son tan grandes que Dios no puede hacer nada. Y simplemente es una actitud de vivir una vida no de fe. Y Dios quiere que nosotros vivamos por fe. Y la forma como vivimos por fe es siempre agradándole al Señor, poniendo al Señor en primer lugar en tu vida, para que tú puedas vivir una vida de una manera como a Él le agrada. En Hebreos capítulo 10, verso 35 y 36, el escritor de Hebreos dice algo muy importante y que nos va a ayudar a que nosotros podamos entender cómo Dios quiere que tú puedas vivir. Él dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, o grande recompensa, o grandes beneficios. No pierdas tu confianza. Pueblo de Dios, pongamos nuestra mirada en el Señor en todo momento, porque el Señor no quiere que pierdas tú esa confianza que tiene grande galardón. Pero acá hay un detalle que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué cosa? Obtengamos la promesa. Hermanos, no corramos por correr nuestra carrera en la vida. No vivamos por vivir la vida como nos dé la gana. No tomemos la oportunidad de ser libres en el Señor para hacer lo que nos dé la gana, sino al contrario, seamos pacientes, seamos perseverantes, ¿no? No perdamos esa confianza que tenemos, porque esa confianza, nuestra fe en el Señor va a traer grandes recompensas. Porque es necesario, dice hermanos, es necesario ¿qué cosa? La paciencia y la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón nos va a traer paciencia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprender a esperar en Dios, para que nosotros podamos aprender a ser pacientes y conscientes de que Dios está obrando en todo momento, en toda circunstancia, a favor nuestro. Amén. Porque dice, habiendo hecho esto, o mejor dicho, habiendo hecho la voluntad de Dios, vamos a obtener la promesa. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas cada día. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que a medida que nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor y empezamos a vivir como justos por fe, porque sabemos que vivir por fe le agrada a Dios, voy a poder vivir y voy a poder recibir las promesas que Dios tiene para mí. Y Dios es tan bueno, hermanos, que Él no quiere que nosotros vivamos por vivir, sino que Él quiere que nosotros vivamos cada día una vida buena, una vida agradable, una vida perfecta. No una vida libre de problemas, pero sí una vida buena, agradable y perfecta. Es lo que motivó a la iglesia de Dios al principio, que a pesar de que ellos sabían que por ser cristianos los podían llevar a la cárcel, los podían matar, los podían echar al foso de los leones o los podían llevar al coliseo para que mueran ahí como espectáculo, o los podían crucificar o quemar. Ellos decían, no me importa, porque yo voy a creer en el Señor, porque no voy a perder mi confianza en Él, porque mi fe me lleva a poder buscar a Dios, porque mi objetivo es obtener la promesa de Dios. Y yo quiero vivir conforme a su voluntad. Y esa es la fe que aún en este tiempo, en pleno siglo XXI, hay gente que cree en Dios en lugares donde la Biblia no es permitido, en lugares donde es prohibido el Evangelio, es prohibido que yo pueda levantar y hablar acerca de Dios.
Son los grandes hombres de Dios que están yendo a esos lugares que a pesar que saben que no se puede orar el evangelio, ellos quieren llegar con la luz y la esperanza a esas personas que necesitan del Señor. Y necesitamos nosotros cada día levantarnos con la guía del Espíritu Santo para decirle, Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad y no la mía. Estoy aquí para cumplir tus propósitos en mi vida. Estoy aquí para poder vivir una vida que a pesar que yo quisiera que ya sea ya, yo voy a ser paciente para esperar la promesa. Porque nuestra fe nos lleva a que nosotros podamos ser pacientes y podamos entender y recibir toda la provisión que Dios tiene para nosotros. Amén. Porque el justo, dice la Biblia, vivirá por fe, ¿no? Y como justos, hermanos, vamos a empezar a tener una fe que no se cansa de esperar. No seamos impacientes. Nuestro padre Abraham, tenemos un gran ejemplo. 30 años esperando por un hijo. 30 años, ¿no? Acuérdate, desde que salió, Dios le había prometido algo. Y a los 100 años tuvo su hijo. ¿Cuánto más cuando Dios, tu hijo estaba ya, tenía aproximadamente sus 10, 12 años por ahí, le dice, sacrifícame a tu hijo. Y él fue paciente y consciente que Dios estaba haciendo las cosas. Y él iba a agradarle a Dios en todo. Él no dudó en el Señor, porque él era paciente, porque sabía que Dios, quien le había prometido, él iba a cumplir todo lo que le había dicho. Y Dios nos anima para que nosotros también podamos afirmar nuestra fe en Él y que podamos vivir como justos por la fe que Dios ha puesto en nosotros para su gloria y para su honra. Y todo esto, amados hermanos, es gracias a que una vez Dios nos amó tanto, dice, que aún nosotros estando muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Y murió por nosotros para darnos esperanza, para darnos vida, para que nosotros podamos reconocer que a través de su sacrificio nosotros hemos recibido esta salvación tan grande. Y esta fe que Él ha puesto en nosotros hace que podamos vivir cada día una vida de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, porque Dios está en nosotros haciendo su buena y perfecta voluntad. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque tú eres un Dios bueno, que tú nos llamaste, Señor, para vivir esperanza tras esperanza, confiados de saber que tú, que iniciaste la buena obra en nosotros, Padre, tú no vas a parar hasta terminarlo, Señor. Y que necesitamos nosotros aprender a ser pacientes cada día, Señor, entendiendo de que la promesa que tú nos has dado es una promesa que se va a cumplir, porque si tú lo has dicho, Señor, tú eres fiel a tu palabra, tú eres fiel a tus promesas y que tú vas a cumplir todo lo que nos has prometido. Y te agradecemos, Señor, porque tú nos ayudas a que nuestra fe cada día crezca, confiado en ti, Señor, esperanzados en ti, Señor, sabiendo de que tú nunca vas a fallar. Padre, ayúdanos para no caer en esa desesperación que entró el rey Saúl al ver las circunstancias que eran totalmente adversas, Señor. Y fue tan impaciente que te desobedeció haciendo cosas que no debería hacer. Y perdónanos si nosotros, tal vez por impaciencia, hemos hecho cosas que no nos corresponden, Señor. Tal vez hemos ido a lugares que no deberíamos haber ido, tal vez hemos hecho cosas que no deberíamos haber hecho, o tal vez hemos actuado, reaccionado de una manera que no deberíamos haber reaccionado por la impaciencia que a veces viene a nuestras vidas. Pero Padre, te agradecemos porque tú nos perdonas, Señor, para que no seamos perezosos, para que no seamos impacientes, para que no nos desesperemos, para que no falte nuestra fe, Señor, sino que nuestra fe esté centrada en ti en todo momento, en medio de cualquier circunstancia, Señor. Seas tú glorificado en todo. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por este nuevo día, por este día de bendición, Señor. A ti te damos toda la alabanza y toda la adoración, porque tú eres bueno y eres bueno en gran manera. Gracias, papito lindo, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.